Hola, muy buenas. Es para mí un gran honor poder participar de este primer Congreso de Aplicaciones de Diagnóstico por Imágenes de Tomografía Computada y Resonancia Magnética. Mi nombre es Sergio Solís Barquero, soy profesor invitado del Departamento de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica de la Escuela de Tecnologías en Salud en la Universidad de Costa Rica. Y voy a aprovechar este espacio para conversarles un poco acerca de la introducción al procesamiento de imágenes de tensor de difusión adquiridas por resonancia magnética. Sé que es muy difícil estar escuchando una charla sin poder ponerle una cara a esa voz, así que me presento formalmente. Este soy yo. Soy graduado de la carrera de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente hice estudios de maestría en investigación biomédica en la Universidad de Navarra y terminé trabajando un tiempo en la Clínica Universidad de Navarra, específicamente en el laboratorio de imagen biomédica. Aparte de eso, pues soy miembro de la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética y por ahí también les dejo mi LinkedIn si están interesados en conocer un poquito más. Igual, como les mencioné al principio, trabajo actualmente en la Universidad de Costa Rica y pues soy de Costa Rica y vivo en Costa Rica. La charla del día de hoy, pues la idea es darle un poquito énfasis hacia la introducción sobre lo que son las imágenes en difusión, hablar un poquito de los pasos que se hacen en el preprocesamiento, hablar un poquito de los pasos que se hacen en la tractografía determinística y en la tractografía probabilística, específicamente demostrando las diferencias que existen en cada una de ellas. Bueno, como ustedes saben, pues la resonancia magnética tiene una resolución cerca de las 1000 micrómetros, ¿verdad? 1 milímetro más o menos es lo que siempre decimos que podemos ver. Una lesión más pequeña, esto pues se nos sale. Y la histología pues nos permite ver un poquito más allá el tejido cerebral. El problema es que para hacer un estudio de histología pues tenemos que sacarle el cerebro al paciente para poder verlo. Y lastimosamente no podemos volver a poder colocar ese cerebro dentro del paciente. Entonces hay un intermedio entre la resonancia y la histología que justamente son las imágenes de difusión, que nos permiten obtener una resolución de 1 hasta 100 micrómetros. Y justamente por eso es que son muy importantes hoy día en el diagnóstico. Este es un mapa de mi universidad y ahí en el pin pues es donde está localizada la Escuela de Tecnologías en Salud. Entonces imaginémonos que yo agarro a un grupo de estudiantes y les coloco un GPS y les digo, ok, van a moverse en las cercanías de la escuela. Es muy probable que si yo los coloco a ellos o los pongo a moverse en las cercanías de la escuela, pues ellos empiecen a moverse pues en donde haya camino, ¿no? Donde se puedan mover. Probablemente en la calle, en la acera, y probablemente podamos ver ese movimiento pues de esta forma. Si yo les digo que vayan un poco más hacia el sur, ¿verdad? Hacia donde está la entrada principal de la universidad, es muy probable que ahí ya se me dispersen un poquito y empiecen a moverse pues de una forma distinta, ¿no? Unos se van a ir hacia la izquierda y otros se van a ir hacia la derecha, otros hacia arriba y otros hacia abajo. Pero si yo les digo a los estudiantes que vayan a la plaza o a lo que se conoce como el pretil, que es donde pues la mayoría de estudiantes pasan su tiempo libre y se relacionan demás, pues el movimiento de ellos va a ser un poco más aleatorio, ¿no? No van a seguir tanto los patrones de la calle, sino que se van a mover libremente. Pues eso mismo pasa con las moléculas de agua que están en el cerebro. En espacios donde se pueden mover libremente, se van a mover libremente, y en espacios donde tienen movimiento restringido, se van a mover muy restringidamente. Y eso se conoce como isotropía o anisotropía. Entonces, cuando el movimiento es lineal o cuando el movimiento es cruzado, sigue un patrón, estamos hablando de anisotropía, que es cuando las moléculas de agua se pueden mover, pero están restringidas por una estructura. Y isotropía es cuando el movimiento es libre, no hay una estructura que en realidad les impida hacer un movimiento más allá. Y esto pues, se describió hace mucho tiempo. Robert Brown fue el que lo describió hace pues, bastante como, y es lo que conocemos como el movimiento browniano. Cuando hay un grupo de moléculas que están en un medio, estas moléculas se van a empezar a mover libremente, ¿verdad? Hasta chocar con los límites de ese medio y esto lo van a hacer de una manera completamente aleatoria.
Einstein fue el que después describió este desplazamiento, o que este desplazamiento era proporcional a la temperatura que hubiera en ese momento, al radio hidrodinámico que tuviera cada una de estas moléculas y a la viscosidad del medio. Entonces, como les comentaba, las moléculas o las moléculas de agua cuando están en un medio se van a empezar a mover libremente. Si nosotros agarráramos y tuviéramos un grupo de moléculas, ¿verdad? En un tiempo, conforme este tiempo aumente, estas moléculas se van a dispersar más allá de lo que pueden, ¿ok? Y esa dispersión o ese movimiento que hacen esas moléculas, pues va a tener una distribución normal o una distribución aleatoria normal. Entonces, si las moléculas se están moviendo dentro de un vaso, por así decirlo, pues es lo que llamamos flujo. Y es lo que sucede con la sangre y los vasos de nuestro cuerpo. Las moléculas siguen el camino de los vasos y se mueven por flujo. Si estas moléculas no tienen un límite o se pueden mover libremente, es lo que conocemos como isotropía, pero si existen límites, lo llamaríamos anisotropía. Entonces, justamente esto es lo que sucede en el cerebro. En el cerebro tenemos vasos, que en donde vamos a poder ver flujo, tenemos zonas donde no está restringido el movimiento y pues vemos isotropías, o tenemos zonas donde sí está restringido el movimiento y vemos anisotropías. Entonces, ¿cómo es la difusión del agua en el cerebro? Justamente en los ventrículos, donde se almacena el líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a ver es una pues isotropía completa, porque el líquido que está ahí no va a tener ningún límite más que los ventrículos en sí, pero las moléculas se van a mover libremente en ese espacio. En el caso de la sustancia blanca sí tenemos límites, y esos límites son las vainas de mielina de las neuronas, que van a definir los límites en los que se pueden mover esas moléculas. Y en el caso de la sustancia gris, pues lo que tenemos son estructuras tan compactas que en realidad no hay tantas moléculas que se puedan mover tan libremente, pero sí lo hacen. Entonces, si lo vemos a mayor detalle, en la sustancia gris lo que tenemos pues, es un conjunto de estructuras no ordenadas en donde las moléculas no van a seguir ningún movimiento ordenado y donde vamos a tener un perfil de desplazamiento isotrópico, es decir, un circulito. Pero donde tengamos vainas de mielina ordenadas, si nosotros tomáramos un píxel, ¿verdad?, de esa zona y vemos que el movimiento dentro de ese píxel sigue una distribución de acuerdo a las vainas que atraviesan por ese píxel, pues vamos a poder ver un perfil anisotrópico ovalado que sigue la dirección de los vectores, ¿verdad?, que originan o que se originan a partir del movimiento de las vainas de mielina. Entonces, esto de sustancia gris lo vamos a ver hacia la corteza cerebral, mientras que la sustancia blanca pues la vamos a ver hacia la parte más interna del cerebro. Y entonces, ¿qué es lo que hace la imagen de difusión o qué es lo que hace el tensor de difusión? Pues el tensor de difusión lo que hace es que por cada voxel o cada píxel que se adquiera, nos va a calcular una matriz. Y si esa matriz tiene una distribución, con los eigenvalues que se obtengan de esa matriz, pues vamos a poder originar un perfil o un circulito o un cilindrito o como ustedes quieran llamarlo, o lo que se conoce pues en el área como GLIPS. Entonces estos GLIPS, si hay isotropía, pues nos va a generar un óvalo redondo o un óvalo, ¿verdad?, en donde no hay ningún movimiento marcado, pero conforme aumenta la anisotropía, conforme aumente la dirección de esas vainas de mielina dentro de ese píxel, pues vamos a ver cómo es más probable que tengamos, ¿verdad?, un circulito con una dirección más adecuada. Y al igual tiempo aumenta la anisotropía fraccional, ¿verdad?, con aumento de la anisotropía. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que están modulando esta señal de difusión? Pues obviamente la mielinización, porque es la que nos va a definir los paths o los caminos que pueden seguir las moléculas de agua. La densidad y el diámetro de sus axones también nos va a definir si el agua puede pasar por ahí o no. La permeabilidad de la membrana, es decir, qué tanta agua vamos a tener en esa zona. Y obviamente la forma en que salen los axones del voxel. Si los axones dentro del voxel son desordenados, probablemente vamos a tener una imagen isotrópica o una reconstrucción isotrópica, cuando en realidad es que los axones pues, simplemente están desordenados. Entonces, en el que nosotros podamos colocar un voxel adecuadamente en cada grupo de axones y esos axones pues tengan una dirección todas iguales, pues sí vamos a poder tener una anisotropía mayor.
Entonces, lo que se hace con las imágenes de difusión es que se les calcula justamente esos clips o esos circulitos. En este caso, pues lo hicimos con unos cilindros. Entonces, aquí lo que vemos es cómo en la sustancia blanca los cilindritos sí tienen como una dirección, ¿verdad? Mientras que en la sustancia gris y en el líquido cefalorraquídeo no hay una dirección o un sentido que se pueda seguir, porque el movimiento es más aleatorio y es más desordenado. Entonces, con esto, con el tensor de difusión, pues lo que vamos a poder son adquirir imágenes tanto de la difusión o de promedio o el mean diffusivity y también del fractional anisotropy o de la anisotropía fraccional. Que la anisotropía fraccional pues tiene unos colores y ahorita vamos a hablar un poquito más de esos colores, pero es muy importante para estas imágenes de difusión. Hay que entender algo antes de continuar y es que las imágenes de DWI o Diffusion Weighted Image es muy diferente al Diffusion Tensor Image. El Diffusion Weighted Image solo nos deja adquirir una imagen de mean diffusivity y son las imágenes de difusión que adquirimos pues, para ver la difusión en sí. Pero si nosotros agregáramos un grupo más de imágenes, es decir, no solo B0 y algunos B1000, sino agregamos un grupo más de imágenes, ya sean B1000, B3000, y lo hacemos en mayor cantidad de tiempo, pues vamos a poder hacer análisis más grandes como del tensor de difusión. Y con eso vamos a poder adquirir no solo el mean diffusivity, sino vamos a poder adquirir también la imagen de fractional anisotropy y vamos a también a poder hacer tractografías, no solo del cuerpo completo, sino de algunas estructuras en específico. Entonces, el problema de cambiar de Diffusion Weighted Image a Diffusion Tensor Image es que aumentamos el tiempo de adquisición. Una imagen de Diffusion Weighted Image pues, se puede adquirir en un minuto, entonces que una imagen de Diffusion Tensor Image pues, va a ir de 2 a 20 minutos, dependiendo de la calidad que queramos lograr. Entonces, por supuesto, que la imagen del tensor de difusión pues, nos va a aumentar el tiempo de adquisición del protocolo normal. Entonces, la adquisición de las imágenes de difusión siempre se van a hacer pues, en dos grupos de imágenes. Vamos a ocupar B0 y B1000. En algunos casos, esos B1000 pueden ser B3000 o B1500, dependiendo de las posibilidades del equipo, y eso nos va a aumentar las posibilidades de hacer imágenes de mayor calidad o reconstrucciones mucho mejores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tiempo de difusión tiene que ser lo suficientemente largo para que las moléculas de agua puedan chocar con los límites relevantes. Si yo hago tiempos de difusión muy cortos o muy largos, no voy a poder darle seguimiento a esas moléculas cuando chocan con las vainas de mielina. La ponderación de la difusión tiene que ser lo suficientemente fuerte en términos de duración, separación y amplitud para que el cambio de señal que se dé entre un B0 y un B1000 sea mayor al ruido que genera el equipo y pueda yo adecuadamente ver ese cambio. Por eso es que se recomienda en algunos casos hacer imágenes que estén ponderadas en otros pesos. El muestreo de los datos, es decir, la cantidad de tiempo y espacio que yo voy a destinar, tiene que ser lo suficientemente denso para poder determinar o reconstruir la orientación de esas fibras. Y el tamaño del voxel tiene que estar en el orden de la extensión espacial de los haces más pequeños, es decir, aquellos espacios donde hay fibras más complicadas, pues el tamaño del voxel tiene que ser capaz de diferenciarme a mí el cambio de dirección de una fibra de otra, es decir, poder diferenciar yo también los cambios en los que el tejido pues cambia pues, entre sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, como les decía, el fin de las imágenes del tensor de difusión es poder reconstruir tractografías, es poder reconstruir tractos de por dónde es que se está moviendo esa molécula de agua, ¿verdad?, en el cerebro. Y esos tractos, la utilidad de estas imágenes gráficas es que el color es el que nos va a dar la dirección de cómo se están moviendo esos tractos. Entonces, si la imagen se mueve de izquierda a derecha, lo que vamos a tener es una imagen o un tracto coloreado en rojo, como los que vemos en el cuerpo calloso. Si la imagen se ve azul o los tractos se ven azules, es un tracto que va de inferior hacia superior, probablemente los que veamos en la médula. O el tronco. Y si la imagen se ve verde o el tracto se ve verde, pues es un tracto que va de anterior a posterior. Y eso es muy importante, tanto en los tractos como en las imágenes de fractional anisotropy o anisotropía fraccional. Entonces, justamente lo que hace la tractografía determinística es definir todos esos glips o esos circulitos o esos óvalos que calculó en cada uno de los píxeles de la imagen
y definir por dónde es que está recorriendo ese tracto. Entonces, él lo que hace es llegar y buscar voxels o píxeles que estén alineados y que tengan un tracto que recorrer y graficarlo. Sin embargo, en algunos casos hay contaminación de otras estructuras, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, donde se pierde esa linealidad del tracto y el sistema es incapaz de reconstruirlo. Muchas veces se confunde que el sistema sea incapaz de reconstruirlo con que el tracto no existe. Y es por esto que la utilidad de la tractografía determinística en el campo clínico no ha sido todavía especificada. Se hacen reconstrucciones, se pueden ver cómo algunos tumores modifican los tractos, sin embargo, no existe un consenso en la comunidad internacional para definir cuál es el uso que se le va a dar a la tractografía determinística en el área clínica. Hay otro modelo, que es el modelo de tractografía probabilística, en donde no estamos reconstruyendo tractos que se ven, sino que estamos reconstruyendo todo lo que el sistema puede detectar y le asignamos un color de acuerdo a la densidad o a la probabilidad de que ese tracto exista. Entonces, evidentemente, las zonas donde hay más tractos reconstruidos, pues las vamos a ver más con mayor densidad, mientras que las zonas en que hay menos, pues se ven menos tractos o menos intensos. Existen distintos softwares de procesamiento, evidentemente esto lo estoy explicando más que todo para investigación que para el área clínica. En el área clínica yo creo que la mayoría de personas que trabajen realizando tractografías pues lo hacen con el software que desarrolló el developer del sistema, es decir, si tienes un Siemens, pues lo haces con el software de Siemens, si tienes Philips, lo haces con el software de Philips, pero en el área de investigación todavía hay mucho que desarrollar en esto. Entonces, hay software de procesamiento como Explore DTI, que es meramente para investigación, no para el uso clínico, Merindria, que nos permite hacer unos tractos muy bonitos, y FCL. Todas las imágenes que voy a enseñar ahora pues fueron generadas con algunos de estos sistemas. Entonces vamos a empezar con cuáles son las correcciones que hay que hacerle a estas imágenes antes antes de llegar y hacer tractografías. Lo primero es corregir por la pérdida de señal. Cuando uno adquiere muchas imágenes en el tiempo, en un mismo resonador, en un mismo paciente, esas imágenes pues tienen un incremento en la señal que reportan. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo con 50 imágenes, donde vemos que la pérdida de señal es del 77%, pero si aumentamos ese estudio a unas 120 imágenes, pues la pérdida de señal es del 3%. Entonces hay que corregir para que esa imagen, pues esa pérdida de señal no se dé por el tiempo, sino que las imágenes pues tengan la misma intensidad de señal. Entonces esa es la primera corrección que hay que hacer en imágenes que se adquieren en el tiempo, imágenes de difusión. La otra corrección que se hace es el artefacto por anillo de Gibbs. Las imágenes presentan en la parte de sustancia blanca un artefacto que hace que la sustancia blanca se vea como moteada, cuando en realidad debe ser una estructura homogénea, por supuesto que todo es sustancia blanca. Perdón, la sustancia blanca. Entonces, esa corrección lo que va a permitir es, tal vez no es tan apreciable en este momento, pero lo que va a permitir es que esa moteación se vea un tanto más blando, un tanto más homogéneo. La otra corrección es por movimiento y por corrientes de Eddy. Las corrientes de Eddy son un artefacto que lo que provocan mínimamente en la imagen es un aumento de la intensidad de algunos píxeles, ¿verdad? Que no nos va a permitir, por ejemplo, ver adecuadamente una imagen de anisotropía fraccional como esta, en donde deberíamos de ver adecuadamente la coloración. Entonces lo que se hace es que todos aquellos outliers o todas aquellas imágenes, ¿verdad? Que no estén dentro de los parámetros normales o aquellas imágenes que se hayan salido de la intensidad, pues se alinean y se corrigen por esos outliers. Todo esto que está aquí son outliers porque tienen intensidades mucho más altas en el orden de los 400, mientras que aquí pues van hasta máximo 140. Entonces se alinean y se corrigen y ya con eso se aumenta el contraste. La otra corrección que se realiza es, bueno, estos son los píxeles que les mencionaba de alta intensidad, pues que se ve que se corrigen por las corrientes de... La otra corrección que se realiza es por el movimiento. Como las imágenes se adquieren en el tiempo, es muy probable que el paciente en ese momento pues haya tenido algún movimiento. Entonces, las imágenes, en este caso que eran 50, pues se corrigen tanto en los ejes coronal, axial y sagital para la rotación, la traslación, la escala y la oblicuidad. Una vez que se hayan obtenido las imágenes de difusión, hay que hacer un registro de la imagen T1 a la imagen de difusión, justamente porque los ROIs uno los hace basado en la imagen anatómica. Entonces, si no se hace un registro
el ROI muy probablemente nos vaya a mostrar tractos que no existen o que no tienen relación con la anatomía del paciente. Entonces, las imágenes se tienen que registrar para que coincidan anatómicamente en ambos espacios. Hay algo que hay que aclarar y que hay que tener muy claro, y es que ninguno de estos métodos es capaz de reconstruir las fibras nerviosas. Es decir, lo que vemos en los tractos no son tractos de fibras nerviosas, sino son caminos o trayectorias por donde puede que existan una gran cantidad de fibras nerviosas que corren en paralelo. Ahora sí, hablando de algunas estructuras en específico, por ejemplo, si quisiéramos hacer un ROI o una tractografía del cuerpo calloso, lo que hacemos es venir a hacer un ROI sobre la anatómica y pasarlo a algún software que nos permita reconstruir por ROIs, ¿verdad? En este caso se usó Merindria y aquí vemos cómo podemos observar pues, la tractografía del cuerpo calloso. Sin embargo, si ustedes tienen un ojo un poco más especializado, podrán ver que este tracto tiene muchos errores. Y el primer error es que no se pueden apreciar todas las fibras que conectan desde el cuerpo calloso hacia la parte del lóbulo frontal y parietal. Todas esas fibras que van en ascenso en color azul, pues se pierden en este cálculo de la tractografía determinística. Justamente esto se debe a que hay una contaminación probablemente de el líquido cefalorraquídeo o a que los cambios en la dirección de la reconstrucción de los tractos son tan bruscos que la reconstrucción no los toma en cuenta. Para esto hay que aumentar el ángulo en el que uno quiere que se vayan a estas medidas, sin embargo, eso afecta mucho la cantidad de tractos que vamos a visualizar. Para esto vamos a ocupar una computadora pues, que tenga una capacidad de memoria mucho más grande. Si nosotros comparáramos la tractografía determinística con la probabilística, podemos ver que tal vez la probabilística nos muestre una gran cantidad o una mayor cantidad de tractos. Sin embargo, la tractografía probabilística que vamos a poder hacer en FSL no es la más adecuada porque no nos deja ver tractos, sino lo que nos da es como un mapa de probabilidad de la zona en la que están estos tractos. Si vemos más a fondo esa tractografía determinística, vamos a ver también cómo la contaminación del líquido cefalorraquídeo que está en los ventrículos, justamente por debajo del cuerpo calloso, corta la continuidad de algunos tractos y eso provoca, pues evidentemente, que no todos los tractos se puedan visualizar. Al igual que los tractos, en este caso, que van hacia el lóbulo frontal, mientras que si vemos, podemos ver los otros tractos, tal vez porque el ángulo no fue tan brusco el ángulo que hacen estos tractos. Otro ejemplo es el tracto corticoespinal, en donde se requieren de una gran cantidad de ROIs para poder hacer un gráfico, para poder ver todos los tractos que se requieren. Sin embargo, esa gran cantidad de ROIs que se deben dibujar, pues es un trabajo manual, usuario dependiente, que muchas veces pues, no se valora adecuadamente. Entonces vean aquí que se usaron los mismos ROIs en ambos sistemas, tanto en Merindia como en Explore DTI. Y también se usaron Royce Knot para quitar los tractos que hay en el cerebelo en este caso. Sin embargo, cuando comparamos esta tractografía con la probabilística, pues al igual podemos ver la mayor cantidad de sus tractos. Sin embargo, como les mencioné, FSL no nos deja ver tractos en sí, sino que nos deja ver un mapa de la densidad de probabilidad que existe. Entonces, a veces no es tan sencillo pues, poder visualizar esos tractos. Ahora vamos a explicar algunos componentes teóricos que son problemáticos para esto. Y el primero son las fibras que se cruzan o los crossing fibers. Cuando en un píxel de 2 por 2 milímetros existe la probabilidad de que existan fibras que se cruzan en cualquiera de estos modelos, ya sea una fibra arriba, una fibra en L, una cruz, es muy probable que el sistema lo que nos reconstruya es un perfil de desplazamiento isotrópico, es decir, un círculo en donde él es incapaz de reconocer el trayecto de esas fibras justamente porque las fibras no se distribuyen de una manera que el sistema pueda reconocer dentro del píxel. Y justamente esta distribución que se hace con el tensor de difusión sirve para aquellas fibras que vayan en paralelo dentro de un mismo píxel, en donde esas fibras siguen una distribución y las podemos ver adecuadamente porque el perfil anisotrópico que haces bien, pero no nos va a poder caracterizar adecuadamente configuraciones más complejas como cuando hay múltiples fibras
cruzando en un mismo voxel en direcciones contrarias. Para ello existen modelos más avanzados como el DODF o el FODF. Uno utiliza el QBI, en el que usamos una imagen, un Cubal Imaging, ¿verdad?, para poder hacer estos análisis, y el otro usa la de convolución esférica. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, no existe un consenso general dentro de la comunidad científica acerca de cuál de estos dos modelos, tanto el DODF o el FODF, tiene o el mejor rendimiento. Y también ambos sistemas difieren en la cantidad de información que requieren. Por ejemplo, estos requieren imágenes en B1000 y B3000 para poder hacer un análisis mejor. Y obviamente no todos los sistemas pues tienen la capacidad de adquirir esas imágenes. Entonces, las demandas computacionales para poder hacer estos modelos avanzados pues también ponen en juego, ¿verdad?, el que se llegue a un consenso para el uso clínico de estas imágenes. Por otro lado, como les comentaba antes, por ejemplo, el tráctico córtico espinal, que nos permite ver imágenes que vayan, y nos permite reconstruir aquellos tractos que van desde la médula hacia la corteza, pues en el DTI determinístico o probabilístico podemos ver adecuadamente estas fibras. Sin embargo, cuando hacemos una deconvolución esférica probabilística, vemos que hay un montón de fibras que van hacia proyecciones laterales que no las vemos o que no las podemos apreciar, justamente por el cambio brusco de ángulo que hacen estas fibras, ¿verdad?, en el sentido lateral. Y eso pues es un problema porque creemos que estas fibras no existen cuando en realidad existen, pero es el mismo sistema computacional el que no las puede reconstruir. Al igual que cuando aumentamos la cantidad de direcciones, ¿verdad? Si nosotros mantenemos los B1000, digamos, en esa adquisición, pero lo que hacemos es aumentar la cantidad de direcciones, pues también vemos que hay una mayor cantidad de fibras que vamos a poder apreciar, tanto en la convolución esférica como en el determinístico. Y si nosotros en vez de aumentar las direcciones, mantenemos las direcciones y aumentamos los contrastes, es decir, los pesos de B1000 a B3000, pues igual vemos tal vez que el cambio no es mayor, pero sí que vemos una mayor cantidad de fibras. Vean, es, por ejemplo, este espacio que está en blanco en la imagen de convolución esférica. Otra teoría que se ha manejado en el tiempo es la de definir límites anatómicos. Es decir, agarrar la imagen T1, definir a dónde hay un cambio, ¿verdad?, entre sustancia gris y sustancia blanca, y hacer una máscara para que los tractos lleguen hasta esa zona, y eso pues nos permitiría reconocer adecuadamente los tractos, ¿verdad?, que sí son de sustancia blanca y hasta dónde llega el límite anatómico, y que no lo corte pues alguna otra zona. Sin embargo, esto es una teoría que todavía está en desarrollo y no se ha terminado de llegar a un consenso sobre si hay que usar límites anatómicos o no. Sin embargo, como les decía, el modelo del tensor de difusión tiene que ser considerado como un modelo inadecuado para mapear conexiones estructurales. Es decir, yo no puedo, a partir de lo que yo reconstruya por el tensor de difusión, decir el lóbulo frontal tiene una conexión con el hipotálamo de tal forma, porque en realidad lo que estoy mapeando no son conexiones cerebrales, sino son caminos que siguen algunos tractos que no verdaderamente no me dejan hacer ese análisis de conexión. Esto es todo en mi presentación. Les agradezco mucho por el espacio. Estas son algunas imágenes del LaViProIm, el laboratorio de visualización y procesamiento de imágenes en el que trabajo. Si en algún momento tienen la posibilidad de venir a Costa Rica, pues no duden de visitar nuestro laboratorio. Quiero agradecer porque esta presentación pues, es un proyecto de investigación que se desarrolló en conjunto con el Centro Nacional de Imágenes Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, con el profesor Alexander Liemans de la Universidad de Utrecht en el ProVi Lab allá en Holanda. También participaron María José Castro y Enrique Granados. María José está en la Universidad de Alberta y Enrique Granados pues está en la Universidad Nacional. También trabajó un poco en el Cognitive and Clinical Neuroimaging Center en Argentina, y por supuesto pues agradecer a Eviera por la oportunidad de presentarles esta información el día de hoy. Ahí queda mi contacto, mi correo electrónico, y muchísimas gracias por su atención.